Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Un saludo en esta mañana, húmeda mañana, por cierto. Damos un saludo a cada uno de ustedes que nos sintonizan, y que nuestro mayor deseo es que Dios le bendiga grandemente en este día, ya mediodía, por cierto. Deseando que, lo que ha sido el transcurso de la mañana haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Gracias por estar allí, por escucharnos y por seguirnos con los temas de reflexión que estamos transmitiendo. Enviamos también un saludo especial a todas aquellas personas que nos están siguiendo por Facebook, deseando que ya estén listos, preparados allí con el tecito, el cafecito, en la sala o en el trabajo, y que, listos también para escuchar la reflexión del día de hoy, que seguimos precisamente con el tema corriendo hacia la meta. Así es que un saludo a todos los que se van conectando, gracias, muchas gracias, y un saludo también a los que nos siguen por YouTube a través del canal Punto de Giro Dunamis. Dios les bendiga grandemente, y es una bendición estar una vez más en este día con su programa como los días de Noé. Bien, seguimos con el tema corriendo hacia la meta, sin olvidar los tres principios que hablamos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mas el que persevere, este será salvo. ¿Cómo hacerlo? Pablo decía: estoy suplicando a ti, hermano, que presentes por las compasiones de Dios, presenta tu cuerpo en un sacrificio viviendo, santo y agradable a Dios. ¿Para qué hacer esto? De esa forma, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Yeshua. Esta es una grande promesa. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dentro del proceso de correr, de llegar, de caminar, de buscar alcanzar la meta, Adonai nos ha dejado estrategias que nosotros debemos de buscar. Aquí lo importante es qué tan interesado estoy yo en esto. Quizás estamos acostumbrados a caminar el día a día, y no es que sea malo, pero pregunto: ¿acaso no será mejor establecer una estrategia, un plan en el cual nosotros podamos tener un punto de partida y no ser sorprendido en el diario caminar? La Escritura nos lo ha dado. Quizás en algún momento nosotros no hemos considerado esto. Y esta es una de las razones por cual hoy vamos a hablar sobre el poder del amor. ¿Es un elemento? ¿Es un arma que tenemos? Posiblemente. ¿Funciona desde adentro? Sí funciona. Y
Y aquí es interesante que nosotros comencemos a ver las cosas. Cuando nosotros leemos en el Salmo capítulo 1 que dice que seríamos como árbol plantado junto a corrientes de agua, hay una representación de árbol. El árbol crece de adentro hacia afuera. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a hablar de adentro hacia afuera. Dios obra en nuestro interior. En cambio, el enemigo es quien obra de afuera, desde afuera. Y es esto precisamente lo que quizás nosotros no hemos considerado. Dios va a obrar de adentro hacia afuera. Y el enemigo siempre va a ser de lo externo hacia adentro. De modo que cuando Jesús habla que los ojos son la lámpara del cuerpo, entonces es bien importante que estamos nosotros metiendo a nuestro interior. ¿Qué es lo que estamos recibiendo a través de nuestros oídos? De modo que lo que vemos y lo que oímos es lo que afecta a nuestras emociones, a nuestro interior. Entonces es importante que nosotros consideremos estos puntos porque son los que siempre mantenemos descuidado. Y recordemos una cosa. En toda guerra, en todo combate, en toda lucha, el que se descuida es el que pierde. El que se descuida es el que pierde. Entonces, aquí hay un elemento que nosotros no lo hemos visualizado quizás desde Génesis hasta ahora Apocalipsis. Y que Jesús lo remarcó mucho a través de su entrega, a través de su pasión por reconciliar al hombre con Dios. Y que al final lo vuelve a manifestar. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto, que cuando se rompe la relación de Adonai con el hombre en el huerto, no se rompe una amistad simple, no se rompe una relación como que simplemente pues éramos como amigos, o si puedo bien y si no puedo igual. No, aquí lo que se rompió en el huerto fue precisamente una grande relación de amor, que era lo que existía. Y es esto precisamente lo que se rompe. ¿Cómo se da? Cuando rechaza la orden y hace lo que le dijeron que no hiciera. El hombre se entrega, se rinde ante el oponente. Y todo ese reinado, esa autoridad, ese poder que ejercía en el huerto, se lo entrega al oponente. Y esto hace que se contamine toda la creación. Entonces, ahora que se rindió, ahora que ya el hombre ve la necesidad de tomar del árbol de la vida, entonces es echado fuera, expulsado del huerto. Perdió la inocencia, decidió tomar el camino de la muerte y desechó la vida eterna. Ahora, es necesario, muy necesario, reconsiderar las palabras de Jesús cuando dijo en Lucas 18:17: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, esto es como decirnos, es necesario
que vuelvan a la inocencia, que vuelvas a la obediencia, que vuelvas a la humildad, que vuelvas a la sumisión, a la entrega de hijo. Es necesario que vuelvas. Y casi como que si Jesús nos dijera, y para esto he venido yo, para reconciliar esta relación que se rompió en el huerto. Ahora, si reconsideramos lo que los profetas declaran en cuanto a nuestra relación con Adonai, independientemente de todas las maneras que usa para declararnos su amor y que puede ser más comprensivo para nosotros, ¿cómo? Como padre, como amigo. Pero hay algo, existe otra manera más explícita y más detallada para ser comprendida, muy probable en la mentalidad judío-hebrea. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Quizás ahora que hable y diga, bueno, ¿cuál es la manera? Es la de la esposa. ¿Por qué digo a la mentalidad judío-hebrea? Porque quizás para nosotros la esposa no la veamos realmente desde el pensamiento judío tal cual debería ser vista. Porque quizás para nosotros la esposa es alguien que te acompaña. Si se alinea a tus ideas, a tus ideales, a lo que tú quieres, está bien. Y si no, pues next, como dicen aquí al otro lado, en la que sigue. O el que sigue. Y esto quizás para nosotros sea un poquito difícil. Pero es aquí a donde tenemos que reflexionar. Porque si bien es cierto que desde el punto de vista como niño, lo maneja Yeshua, y los apóstoles hacen mención al respecto, enfocado desde la lente de Yeshua, los profetas le dan una importancia tremenda a la relación de esposa. Tanto así que se ha dicho que lo que se da como mandamiento, como orden en el Sinaí, tiene una representación de una ketubá. Ketubá se le llama en hebreo a las reglas del contrato matrimonial. Ahora, pero ¿cómo lo describen los profetas? Este es el punto que nosotros tenemos que cuestionar. Isaías capítulo 50 lo describe como infiel, incluso haciéndole una carta de repudio. Jeremías, en el capítulo 3, te la describe como fornicaria y como adúltera. Y en Ezequiel capítulo 16 le recuerda su nacimiento, le recuerda su juventud, pero también la describe como ramera y adúltera. Pero cuando nosotros vamos ahora y volvemos al Brit Hadash, a lo que llamamos Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que al final, por medio de Yeshua, es restaurada. Es restaurada. Efesios 5 del 25 al 26 nos dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Esto lo habla Pablo. Y lo habla precisamente por lo que hay a través de los profetas. Volviendo a la imagen,
de la esposa, que es representada precisamente por Jerusalén y todos sus habitantes. Ahora, pero esto, ¿cómo concluye? Eso es lo importante. Apocalipsis capítulo 19 nos muestra que finalmente es restaurada la familia. Después de destruir a la ramera, viene la celebración de las bodas del Cordero como unión final de Adonai con su pueblo, volviendo así de nuevo a la eternidad después de una exhaustiva purificación por medio de la palabra. Entonces, podemos reconocer el amor eterno de Dios siguiéndolo desde el principio hasta el día de hoy. El plan, lo que se rompió al inicio, lo que se dañó, restaurarlo hasta el tiempo final. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Existe el elemento llamado amor. Esa virtud tan malentendida, tan mal comprendida, tan acomodada según las necesidades de aquel que dice o quiere tenerlo. Este es el problema. Es importante que recordemos que el hombre en el huerto del Edén es el único que no recibe maldición de parte de Adonai en el huerto. Viene una condena hacia la serpiente, viene otra hacia la mujer. Pero para el hombre, no hay nada, sino a la tierra. Y Adonai es muy claro cuando le dice: por tu culpa, la tierra será maldita. Por esta razón, Pablo, cuando escribe a los Romanos, le dice que hasta el día de hoy la creación misma está gimiendo porque también está para ser redimida. Ahora, después de haber visto este cuadro, es importante que nosotros veamos y podamos encontrar el por qué, el cómo y cuándo. ¿Por qué debo amar? ¿Cómo debo amar? ¿Y cuándo debo de amar? Esto quizás en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, vamos a encontrar muchas expresiones, muchos, quizás muchas palabras mal aplicadas. Cuando lo vemos, el significado del amor, visto desde el diccionario de Oxford, dice que amor significa sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea tanto lo bueno. La parte 2. Es un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona. Y aquí ya estamos mal. ¿Por qué? Porque aún a lo que es erotismo le llamamos amor, cuando esto no debería ser así. Aquí es donde estamos aplicando el por qué, el cómo y el cuándo. Otro pensador dijo que el amor también puede verse como un valor o como una propiedad de las relaciones humanas. Y es que el concepto del amor es muy amplio y complejo.
muchas veces porque se ha incomprendido o porque quizás no hemos podido entender en verdad el significado de la palabra amor. Aquí el problema principal se da por nuestro lenguaje. Digo, visto desde nuestra cultura. El lenguaje, un lenguaje tan amplio, tan extenso, que quizás mucha gente que empieza a hablar español empieza a tener problemas con esto. ¿De cuántas formas decimos casa? Casa, casota, casona, casucha, penthouse, choza, cantón. Y estamos diciendo, al final, estamos diciendo casa. Entonces, esta variedad tan extensa es lo que trae a veces complicaciones en cuanto a lo que nosotros recibimos. Pero si en verdad empezamos a darle el real contenido de la palabra en su origen, va a ser diferente. Entonces enredamos tanto con nuestro lenguaje cuando nos referimos al cerdo, puerco, cochino, capones. ¿Cuántos más nombres le pueden dar? Entonces, el lenguaje es muy extenso. Por las diferentes locuciones viciosas que están, o de acuerdo al lenguaje, como se le llama, de la tribu urbana, que se va complementando y llega el momento en que esto se sale. Hoy por hoy oímos a los muchachos de la escuela, hablan, y a mí en lo personal, a veces no les entiendo. Ya traen otro lenguaje, están cambiando una vez más las cosas. Que lo mismo sucedía cuando nosotros estábamos y nuestros padres decían, oye, pues, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿A qué te refieres? Es esto parte de la problemática que nosotros tenemos. Y es necesario que nosotros comenzamos a entender el amor de verdad. En su origen. ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en verdad? Ya tenemos el cuadro. Los profetas, como la esposa. Entonces, esa relación que se pierde desde el huerto del Edén no fue una amistad simple. Lo que se perdió en el huerto del Edén fue el vínculo, la unidad entre Dios y el hombre. Ese amor verdadero. No como el que hoy hablamos, no como el que hoy mencionamos, que hemos tergiversado totalmente el contenido de la palabra amor. Esto vamos a ir viéndolo más a fondo. Cómo el enemigo logra infiltrar, afectando nuestras emociones, quitándonos toda autoridad y manejando nuestra voluntad a su gusto. Para esto precisamente vino Jesús, a devolvernos el poder. Por eso él dijo, ahora yo os doy poder de hollar serpientes, escorpiones, y en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán. Entonces viene a restaurar
aunque tenemos una carne contaminada, viene a restaurar esa parte, viene a equiparnos, viene a darnos las armas necesarias. Por esto Pablo lo decía muy claramente, que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que cada vez que iniciamos una lucha, iniciamos algo y estamos en Yeshua, somos más que vencedores. Pero es necesario estar en Él, caminar en su obediencia, mantener el vínculo de la unidad, del amor, estar unido. Por eso repetidas veces hemos estado hablando, porque así como la palabra amor tiene este problema, lo mismo lo tiene la palabra oración. Por eso, lo que es por hoy, usted puede ver mucha gente que tú solo ora, tú solo habla, tú solo dilo. Aquí está escrito, tú léelo y así sucede. Perdón, no es así. No es así. Lo vas a leer basado en una relación, basado en una comunión, basado en un respeto de obediencia y de humildad hacia tu Dios. Y entonces las cosas suceden. Eso hace la diferencia. Que yo ponga la Biblia en el Salmo 91 abierto en la cabecera de mi cama no es más que un principio de hechicería. Si mi comunión no está bien con Dios, decirle a la gente que la oración tiene poder es engañarlos. Porque tiene poder aquel que practica la oración, aquel que mantiene la relación, el que mantiene la comunión. Y lo estaré diciendo siempre, aunque hay mucha gente que esto no le agrada. Lo que importa es que empecemos a reflexionar hasta dónde estoy usando el lenguaje correcto, hasta dónde estoy usando la palabra correcta. ¿Sabe por qué? Porque al enemigo le queda muy claro cuando nosotros estamos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios y decimos, escrito está. Es esto lo que hace la diferencia. Solo dilo, solo declara tu discurso. No. Cuando del hebreo tefilá es unidad, unión, obediencia y fe y amor. Por eso, cuando se hace tefilá, es voy a hacer tefilá, es voy a entrar en unidad con Dios. Yo no me voy si no siento, si no logro entrar en ese vínculo de unidad con Dios. Yo no me levanto. De lo contrario, me arrodillo. Gracias porque ya amaneció, gracias por esto, te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto, en el nombre, y a veces está mal, en el nombre del Padre te lo pido. Adiós. Hasta mal lo terminamos la oración. Estas cosas no funcionan así. Por eso es importante que nosotros empecemos a tener ese despertar de Dios en nuestra vida.
La mayor parte del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, está escrito en griego. Y como desde el lenguaje griego ya se describen diferentes tipos de amor, llámese de ese modo, existen las representaciones, las características, como es el amor eros, el amor storge, el amor filial y el amor ágape. Son palabras derivadas del vocablo griego. Y se describen así como características del amor. Pero si hoy por hoy pensamos y lo vemos así, tenemos una sociedad totalmente erotizada. Que ven erotismo en todas partes. Y no solo lo ven, nos lo hacen ver a través de la televisión. Van a anunciar un jabón. ¿Cómo va la publicidad? Personas desnudas. Se va a anunciar una llanta, personas desnudas. Se va a anunciar un auto, personas desnudas. Y así, ¿cuántas publicidad más? ¿Por qué? Porque la publicidad que más se ve. Entonces, estamos ayudando a que el erotismo se intensifique a tal extremo que esto ha traído tanta corrupción en la mente del hombre. ¿Y qué digo del hombre? También la mujer. Así como hay hombres que a veces da pena verlos cómo ven al sexo opuesto, hay mujeres que del mismo modo lo hacen, viendo al sexo opuesto. Y ahora con esta nueva modalidad de perversión es todos contra todos. La complicación vuelve una vez más desde el principio. ¿Quién está detrás de todo esto? El oponente. Su propósito, dañar todo lo que Dios creó para un buen fin y presentarlo ahora. Que lo puedes usar para lo que sea y como sea. Y esto no es así. Todo ha sido con un orden. Todo nuestro cuerpo tiene una función. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función que no puede ser utilizada para otra porque no fue creado para eso. Y perdón por lo que voy a decir, pero todos sabemos para qué sirve una vacinica. Usted no se va a servir una taza de café en eso, porque no es para eso. Lamentablemente estamos viviendo tiempos donde tal parece que la visión se ha perdido. El enemigo ha logrado infiltrarse. Y cada uno de nosotros como siervos de Dios, como ministros, como líderes de iglesia, tenemos la responsabilidad de cada día estar con lo mismo insistente. El pecado no trae más que destrucción. Y rompiendo la relación y la comunión con Dios. Entonces, es importante despertar de ese letargo que el enemigo ha traído a nuestras vidas. Los tiempos son difíciles, pero todavía hay tiempo. Y es ahora en el que nosotros tenemos que despertar. Cuando se lee la Biblia, podríamos decir, si lo vemos desde el enfoque griego, tenemos precisamente las 4 representaciones, características del amor. Eros, storge, filial y ágape. Voy a quedarme hasta aquí para poder después detallar paso a paso lo que se describe como amor y cómo se describe desde el hebreo. El ahab, que es como de donde viene la palabra
amor. Entonces, voy a quedarme aquí y después vamos a entrar ya a ver, para que podamos entonces comprender cómo es en verdad el amor. Y no las representaciones o características que hoy por hoy, con mucha naturalidad, dicen algunas personas, es que son personas que estaban en el auto haciendo el amor. Esto es como, si lo analizamos a fondo, es como de risa. ¿Cómo que haciendo el amor? No. Estaban haciendo otra cosa y no propiamente el amor, porque quizás era adulterio y lo que están haciendo es burlarse de sus parejas. Entonces, ese es el punto. Aprendamos ahora y podamos entender el contenido de las palabras y la verdad. Y yo creo que esto tiene que traernos a nosotros un enfoque distinto. Y cuando digamos que amamos, entonces es porque de verdad sabemos amar. Porque el amor es lo que se rompió. Y el amor es lo que se restaura justo en Apocalipsis, en el capítulo 19. Y doy capítulos porque todo el capítulo se describe, tanto de los profetas como del mismo modo como es Apocalipsis. Así es que voy a quedarme aquí para poder en la próxima detallar todas las definiciones como eros, como storge, como filial, como ágape, y estaremos viendo también la forma como en el hebreo se maneja de una forma distinta, pero el amor es ahab, que también tiene sus otras definiciones, pero que no se le denomina como amor. Y eso es lo importante. Así es que bien, vamos a ahora ya interactuar con las personas que están conectadas allí, que es un gusto saber que están al pendiente de este programa. Radio Online nos dice: descuidar nuestros ojos es más que peligroso. Exactamente. Exactamente. Tenemos que estar siempre bien despiertos, nuestros ojos. Hay algo que quiero recalcar en esto. Muchas veces nosotros quizás a donde hacemos el movimiento de cabeza podemos ver algo. Y los ojos, un flachazo a algo que llama la atención. Es tu responsabilidad volver a regresar allí o seguir de frente. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir de frente. Vistes, cuando el flachazo llega, la imagen entra, la orden cae instantáneamente, voltea. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No. Y eso es estar alertas. No. Y va a insistir, voltea. La orden se repite, voltea. Entonces, ser firme. No. Y no voltear. Y déjeme le digo que cuando tomamos esa decisión, en la medida en que lo empezamos a dominar, entonces somos rápidos. Dije no y se acabó. Y a veces ya no hay una segunda vuelta. Así es que sí es importante cuidar nuestros ojos. Ciudad de México, Pedro. Cierto el lenguaje y el modismo, y así leemos la Biblia. Exactamente. Este ha sido uno de los grandes problemas que a veces, a mí en lo personal a veces me da risa, porque hay hermanos o hermanas que tienen una forma de tratar en la casa al esposo o a la esposa, y aunque esto sucede más a menudo con la esposa, si es una esposa que domina, que controla, que dirige la casa
con mucha autoridad, llega ante el pastor y le hace la sugerencia exactamente del mismo modo. Llega y le dice: pastor, quiero que se hagan las cosas así, 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 porque esto creo que es mejor, que nos va a ayudar. Y le queda así: ok, perfecto. Pero ya estamos viendo a una persona que está actuando como actúa normalmente. Entonces, esto lo que nos trae una vez más es que el medio en que nos hemos desarrollado, el modismo que hemos adquirido, lo aplicamos cuando tomamos la escritura. Y esto es cierto. Así es que es importante ir reconsiderando qué es exactamente lo que debemos hacer. Gracias, Pedro. La poderosa de los dos Laredos, bendiciones. El lenguaje, su modismo y la interpretación de la Biblia es lo que complica. No, yo diría que no es así. El lenguaje es un modismo. Aquí hay algo que quiero aclarar. Y esto quizás porque nuestra cultura. He escuchado a muchas abuelas o madres cuando van a visitar a una persona que se acaba de aliviar y tiene al bebé en brazos. Y lo primero que le dicen es: ay, comadrita o hermana, como le llame, qué bueno que ya tiene su bebé en brazos. A ver qué le sale. Y cuando yo escucho eso, yo reflexiono: ¿cómo que a ver qué le sale? Y luego: ay, sí, esperamos en Dios que le salga buen muchacho, si es niño, o que sea una buena muchacha. Y yo digo: no es a ver qué le sale, a ver qué vas a formar tú. Porque al final ese niño, tú lo vas a formar. Le vas a poner tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de pensar, hasta los 6 años. De 6 años va a empezar a recibir lo de la escuela. Ya el carácter empieza a tener algunos choques con lo que recibió en casa. Y ya puede empezar a escoger, o se va a quedar con lo que siempre tiene. Después de que llega a nivel secundaria, prepa, ya le va a agregar la de los amigos. Ya tiene de papá, de la escuela, de papá, de mamá, de la escuela y ahora de los amigos. Y ya empieza. Y ahí se echó a perder todo otra vez. Entonces, en verdad, el medio que nos rodea, tenemos que analizarlo. La Biblia no complica nada. La Biblia nos complica, si lo queremos ver de ese modo, la Biblia nos va a complicar el choque con nuestro carácter mal formado. Mal formado. Entonces, recordemos que cuando un niño nace o cuando tenemos a alguien, no es saber qué sale. Quiérase o no, nosotros lo formamos, ya sea con una atención dedicada o del mismo modo, sin darle importancia, como lo tienes en tu casa. El niño está aprendiendo de ti. Y así es, vivimos en un mundo en donde podemos aprender todo lo que el mundo ofrece, pero podemos aprender todo lo que la Biblia nos enseña. Ahora, lamentablemente se nos ha enseñado que la Biblia es difícil de entender y que se requiere una interpretación propia, muy distinta, que hay que buscarla. No, la Biblia se responde a sí misma. Y yo no sé si esto no lo han considerado, pero ahora que estamos hablando, en la medida en que vamos hablando, vamos a encontrarnos que siempre hay una respuesta. Por eso yo marco las citas bíblicas. Génesis, Profetas, Apocalipsis, siempre tiene una respuesta. A sí misma se responde, a sí misma se interpreta. El problema es los que la enseñamos, que lejos de ir a la propia Biblia para encontrar la respuesta, lo andamos buscando en el internet. Y el internet está fluctuante, está cambiante. Hace aproximadamente unos 10 o 15 años, tú buscabas qué significa Pascua en el internet
y te relacionaba con los huevitos, con todo eso. Hoy tú buscas qué significa Pascua y ahora ya no te dice eso, ahora te dice brincar de un lado a otro, como que se acercó más. Pero en verdad van cambiando de acuerdo a los tiempos y a la percepción de la gente. ¿Por qué? Porque muchos de estas definiciones ellos la obtienen porque la gente misma lo está proveyendo. En consecuencia, en la medida que van cambiando, pues le van cambiando, y esto trae seria complicación. La Biblia no es de ese modo. Pesach significa pasar por alto desde inicio hasta Apocalipsis. Será lo mismo. Pascua fue pasar por alto tu pecado a través de la muerte del Cordero Pascual. Entonces, es interesante que nosotros entendamos esto. El lenguaje es un modismo. Pero el modismo, ¿de dónde viene? ¿Qué contiene? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué nos enseña? Ahora, vamos a la escritura. La interpretación, ¿tengo problemas? La Biblia dice que si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien será grande en proveerle a través de su Espíritu Santo. Así es que, en verdad, aquí invito a que tomemos la escritura con esa seriedad de un libro vivo que es donde el Espíritu de Dios se mueve constantemente y trae para enseñarnos. Entonces, el modismo complica las cosas. La Biblia nos corrige, la enseñanza que nos da viene para traernos más dirección. Radio Web TV. Los hombres se mueven por sus emociones y vamos de mal en peor. Es correcto. Cuando el hombre es totalmente carnal, siempre se va a dejar mover por sus emociones. Cuando empezamos a mantenernos en la comunión con Dios, empezamos a ver las diferencias, y entonces eso es muy importante, cambiar nuestra forma de pensar. Hermana Silvia de Australia. Salvar a la humanidad no era o es más fácil que un diluvio eliminar al diablo. Bueno, la humanidad se salvó. El diablo no fue eliminado en ese momento, simplemente fue la etapa en que siguió. Creo que aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que considerar. Siempre se ha preguntado, ¿por qué dejar al enemigo? Pero a mí me surge otra pregunta. ¿Qué pasaría si tuviéramos una Biblia que nos habla de un enemigo que no sabemos que es real y que existe? ¿Lo creeríamos? Esa sería mi pregunta ahora. ¿Usted creería de un diablo que existió, que fue malo, que engañó a la humanidad y que por eso vivimos como ahora vivimos, y que por tanto era necesario que ahora el mundo carnal que está luchando con sus emociones deba de entender y obedecer a Adonai? ¿Lo creerían? Sinceramente mi respuesta es no. Si aún viendo las cosas no se creen, no se aceptan, imagínense no viéndolas. Por esa razón, cuando hablamos sobre el milenio, explicamos realmente que todo lo que le culpamos al diablo, en verdad, muchas cosas ni siquiera tiene nada que ver. Somos nosotros, la humanidad, que se contaminó, que se dio la autoridad, que le dio el poder al diablo para dominar la tierra, que era el hombre que lo tenía. Así es que esa es mi forma de pensar, que en la cual expreso de que si hoy, teniendo pruebas
no lo creemos. Ahora, no habiéndola, menos. María de España. El huerto se hizo para el hombre, porque se le permitió al enemigo entrar. Bueno, creo que esto es más o menos a la respuesta que acabo de dar. El hombre tenía la capacidad de decidir a quién seguir. Y lo engañaron. No le creyó a Dios. Por eso yo decía, hay una relación. Si esto lo vemos desde el encuadro que hoy hablamos, ¿cuántas esposas luchan por mantener al esposo en casa? Y hacen todo cuanto el esposo dice, y como quiera se les va. ¿Por qué? Podríamos decir es que el enemigo, no. Definitivamente no. La decisión la tomamos nosotros. Porque no hemos entendido qué es amor. No hemos comprendido exactamente qué significa la palabra amor. Y a todo aquello que me agarra la mano, que me abraza y que me da un beso, ¿le llamo amor? El enemigo también lo hace. Así es que yo creo que aquí esto es importante. Una vez más, la razón es porque era necesario que nosotros como humanidad supiéramos de ambas existencias y tomáramos nosotros nuestras propias decisiones. Al día de hoy, lo que estoy haciendo, lo que estamos hablando, la palabra que estamos compartiendo, hay muchísima gente que quizás diga, son puras locas, cosas locas, ni siquiera son ciertas, ni bueno. En realidad la estamos haciendo, estamos honrando a nuestro Dios, eso es lo que importa. Tenemos la certeza, la seguridad, porque hay pruebas grandes que esto es real. Solo el quien no quiere verlo, no lo ve. Así de sencillo. En Lolis de Nuevo Laredo, ¿hay otro huerto en la vida de hoy? No propiamente llamado como un huerto, no. Se restaurará al final, como lo establece Apocalipsis 21 y 22. Isela de Florida. El huerto es el paraíso del hombre. Bueno, fue al principio y es a donde Dios quiere volver a restaurar todo al final, donde la humanidad completa, todo hombre y mujer que quiera estar allí habrá un lugar. Y todo es por medio de Jesús, por medio de Yeshua, como llegamos allí. Hijo del hermano Dagoberto de Canadá, provecho, café. Gracias, muchas gracias. Antes del huerto ya había contaminación. Allí hay una palabrita muy... En el libro en Génesis capítulo 1 hay algo que no está escrito, no tenemos más que a través de Ezequiel, hay algo que da algo que entender, a través de Isaías también. Pero cuando leemos el Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay un punto y aparte. Si somos cuidadosos a leer esta parte y luego llegamos al versículo 2, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces la pregunta es, ¿acaso las cosas Dios las hace desordenado y vacío? Por supuesto que no. Entonces, platicando con una persona que me decía que la evolución era mejor porque databa de mucho tiempo, y le digo, bueno, no tengo ninguna objeción al respecto. Para nosotros estamos hablando de quizás 2000 años, 5000 años, según como se describe desde el concepto y el calendario hebreo, 5780. Entonces, pero aquí son miles de años. Es muy probable. Génesis 1 marca la diferencia.
Pero vuelvo a decir, no tenemos nada totalmente detallado en la Escritura que así haya sido. Pam de Argentina, bendiciones. Un café aquí es mate. Un tecito de mate. Lo he escuchado mucho, es cierto, lo he escuchado mucho. Hay un hermano por allí que siempre está predicando y siempre dice, a ver, que entre por ahí un té de mate. Pues la verdad, a veces está en la duda, bueno, ¿qué será? Por acá todavía no lo conocemos. Muchas gracias, hermano. Bien, seguimos, el tiempo nos está avanzando. Vamos a ver. Radio Nacional, Olga Levy, somos un cuerpo de emociones y Eva pasó por una emoción. Indiscutiblemente, por eso Pablo le dice a los corintios, así como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestros sentidos para que nuestras emociones no sean alteradas. Ese es el punto. Así es que Eva pasó, descuidó sus sentidos y esto hizo que sus emociones se alteraran. Cuidado con nuestros sentidos para que las cosas no lleguen al mismo fin. Polo de Tijuana, saludos. Que si tengo pensado visitar California, bueno, hasta ahorita no tenemos ninguna invitación por allá. Pero bueno, tan pronto haya, pues ya estaremos avisándole. Bendiciones. Livia Giurani de Francia, ¿cómo es que se le pide a Dios? Esto es grandioso. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él jamás va a despreciar. Necesitamos de su amor, necesitamos de su presencia, entonces solamente tenemos que llegar con humildad, deseando en el corazón sentirle. La Biblia dice que el que crea que Él es real, que Él existe, es quien lo va a encontrar. Platicando con una persona que me decía que era ateo, me decía, a ver, enséñame a Dios. Le digo, no te apures, no tengo la menor intención de enseñártelo porque tú nunca lo vas a ver. Me dice, ¿pero por qué? Porque es muy clara, la escritura es muy clara y yo la creo. Y ella dice que cualquiera que crea que Él existe, que le hay, lo va a encontrar. Entonces, tú dices que eres ateo y que no crees en Él, entonces sería perder mi tiempo querértelo enseñar cuando tú no crees que Él es real. Entonces, tenemos la ventaja. Creemos en Él, que es real, que existe. Entonces, no necesito un lenguaje muy rebuscado para hablar. Basta con nuestra forma de ser, nuestra expresión sencilla, nuestro lenguaje que comúnmente hacemos cuando hacemos una solicitud de algo. Del mismo modo nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente, porque así dice la palabra. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia para encontrar el oportuno socorro. Entonces, cuando yo lo hago de ese modo, Él responde a mí inmediato, con fe. Y así como le habla a cualquier amigo o amiga, del mismo modo, llegar ante Él, decirle, Dios, yo sé, nunca te he pedido porque no sé cómo hacerlo, pero yo tengo esta necesidad. Así de simple, sin tanto que decirte. Pero sí, el deseo y la condición del corazón es fundamental para esto. Seguimos. Alicia Cardona, bendiciones. Bendiciones, hermana. Dios siempre le bendiga. Ontario, Canadá. Comunidad judía Masorti. La oración con el amor y obedecer sí tiene poder. Bueno, es que aquí ya cambia el asunto. La oración con el amor y obedecer. ¿Por qué? Porque ya va la persona de por medio. O sea, va la obediencia, va la entrega, y esto hace que la oración sea poderosa. Por eso aclaré bien el punto. En sí la pura lectura, la pura letra, la pura palabra no tiene poder.
tiene poder el que lo ejercita. ¿Por qué? Porque al final el poder no se manifiesta en la letra, se manifiesta en la persona. La persona ejerce el poder. Esa es la diferencia. Así es que, muy de acuerdo. Bendiciones. Adela de Canadá, se antoja el café. Gracias, muchas gracias. El amor se transforma en una emoción, ¿y cómo controlarlo? Bueno, más adelante vamos a detallar exactamente cómo, qué significa. Y entonces vamos a darnos cuenta qué tan fácil es identificar cuando es una emoción y no es en verdad amor. Obvio, cuando nosotros aprendemos este principio, vamos a darnos cuenta que vamos a saber distinguir la diferencia, porque sabemos cómo es en verdad el amor. Aunque cuando nosotros leemos en la primera carta de Corintios 13, está muy detallado, entonces, pero a veces ahí quizás haya cositas que como que no entendemos. Estaba leyendo un ensayo de alguien que decía, se le ha metido tanto al amor y se le ha dicho tanto del amor que lo han contaminado. Alguien dijo por ahí que el amor todo lo cree, que el amor todo lo puede, que el amor es todo. Dice, y eso es una contaminación. Y luego yo me detuve cuando llegué a esa parte, porque es precisamente parte del principio de primera carta de los Corintios 13, o sea, son las preeminencias del amor. Y luego quise dejar la lectura y digo, pues no tiene sentido. Pero me llamó la atención el final del ensayo. Y fue es contrario a lo que dijo. Porque dice, bueno, después de todo, podemos llegar a la conclusión que el amor te enseña muchas cosas y que a través del amor sientes seguridad, te sientes querido, a través del amor te llegan otras emociones que se estabilizan. Bueno, sí, el amor puede muchas cosas. Y yo digo, bueno, en fin, ¿es contaminación o qué es? Entonces, pero esto se da porque se desarrolla todo a través de lo cotidiano y de los diferentes pensamientos que existen, sin entender qué es el contenido de la palabra. El amor siempre será amor. Nosotros podemos descuidarlo y caer en la emoción, y eso es lo que no debemos hacer. Así es que, pero más adelante tendremos bien detallado esto, y para no ocupar mucho tiempo en esto. Israel tiene tierra santa, Donaías. ¿Dónde estaba Adán cuando el diablo entró en el huerto? Bueno, la Biblia no nos lo dice. Esta pregunta siempre se ha dicho, bueno, ¿por qué dejó sola a Eva? Pudiera ser, ¿por qué dejó sola a Eva? ¿Dónde estaba Adán? ¿Por qué Eva andaba por ahí donde no debe? Y esto debe hacernos pensar a todos los hombres. ¿Qué tanta atención le pones a tu esposa y andas atendiendo donde no debes? Esto es igual, exactamente igual. Entonces, quizás Adán estaba por allí haciendo alguna otra labor, como suele pasar que decimos, es que yo estoy trabajando, yo estoy aquí. Pues, eso no es razón. Lamentablemente, a veces la esposa está fastidiada de estar encerrada en casa y quiere salir, y tú estás fastidiado de andar en la calle y tú quieres estar en la casa. Entonces, pero cuando se hace todo un consenso y en amor, las cosas empiezan a cambiar. Así es que la Biblia no nos dice exactamente dónde estaba Adán, más bien no cuando entró al huerto, sino cuando hablaba con Eva. De San Antonio Azar, saludos, bendiciones. Por los ojos entra el pecado. Definitivamente de eso no hay la menor duda. Hay que cuidar nuestros ojos. California, Radio Masón. ¿Cómo es el amor? Y si desde el huerto no hubo nada. Si el amor estaba manifiesto desde el huerto. ¿Cómo es el amor? Vamos a detallarlo en la próxima, porque vamos a hablar exactamente qué significa y cómo esto funcionaba, porque
recuerde que había una relación entre Dios y el hombre. Dios venía, hablaba. Dios tenía un día en el que visitaba, así como hoy lo ha establecido a través de el Shabbat que establece Dios desde Génesis. Establece un Shabbat, un día para encontrarse con el hombre, un día para hablar con él, un día para estar con él. No lo que hacemos ahora de las 2 horas de iglesia, no. Era un día. Entonces, en aquel tiempo la Biblia dice que Dios venía y hablaba con el hombre. Entonces, esto solamente era una manifestación de amor que se expresaba, y es esa relación, esa comunión que se rompe a través de la intervención del enemigo en esa relación. Así es que, pero vamos a hablarlo en la próxima clase, si me disculpa, la próxima clase lo vamos, en el próximo tema más bien, vamos a detallar exactamente cómo es, qué significa. Cocuta TV, Jordi, una de las armas es la oración, definitivamente, hablar directamente con Dios. Eso te mantiene en una relación, en una comunión. Carolina de Toluca, no podemos dejar que nos manejen como títeres. Bueno, aquí hay algo interesante. Cuando hablamos de esto, es precisamente lo que nuestro lenguaje utiliza, el extremo. Yo creo que si Dios hubiese tenido títeres en el huerto del Edén, no hubiera pasado lo que pasó, porque pues entonces todo mundo se movería al antojo de Dios. Y realmente aquí lo que Dios está ofreciéndonos: ¿quieres caminar en mi dirección? Ahora, cuando manejamos esta palabra como títeres, quizás sea una palabra un poco despectiva, porque esto lo utilizamos cuando manejamos a las personas a nuestro antojo y beneplácito. Y en el ámbito cristiano dependiente de Dios no es así. No es así. Porque se ejerce la voluntad. Ingresar a la casa de Dios tiene reglas. Yo creo que si vamos a su casa, Carolina, creo que tiene reglas. Y la gente que está ahí tiene que respetarla. O la gente que lo visita tiene que respetar sus reglas. Y no por eso significa que sean títeres. Simplemente son sus reglas. Nadie puede llegar a bajarle un cuadro, a moverle un sillón, a ponerlo y que digas, no, pues, tú te tienes que dejar porque pues, yo vine a visitarte aquí. No, tú tienes reglas. Y tus reglas, ¿quién las acepta? Está contigo. Quien no las acepta, no está contigo. Entonces, por esa razón quiero aclarar, no es la palabra correcta, porque de ser así, creo que seríamos mucho mejor, estaríamos mucho mejor, porque nadie estaría pensando qué quiere o qué debe hacer, sino solamente sería movido por Dios. Adórame, alábame, siéntate aquí, tú no vas a hacer esto ahora, tú no vas a hacer esto allá, tú no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque a mí no me place, y yo aquí tengo los hilos, yo te muevo. No hay hilos, no hay imposición, es solo voluntad. A mí me place caminar en las reglas, en las instrucciones de Adonai, perfecto. Si a cada uno le place caminar en las reglas de Adonai, excelente. Esa es la diferencia. Todo se hace en voluntad. Por eso ya hace rato hablaba, cuando me preguntaban sobre la oración. Si crees en Dios y crees que le hay, lo vas a encontrar. Si no crees, no lo vas a encontrar. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El único punto que debemos de pensar es lo siguiente: ¿qué va a pasar cuando nosotros lleguemos al final de nuestra vida, de nuestra existencia? Quizás estoy equivocado yo. Quizás estén equivocados los otros. Pero ¿qué pasaría si no estoy equivocado y en verdad sí me encuentro con Dios? Porque esto fue exactamente lo que le dijeron a una vez, precisamente a uno que decía que era ateo.
Decía, ¿por qué no cree en Dios cuando menos un poco? Supóngase que yo estoy equivocado y que el Dios que hablo, el Dios que predico, el Dios que enseño, no existe. Pero muero y llego a un lugar donde no hay nada, no es real. ¿Qué pierdo? Nada. Pero ¿qué pasa si llegas al final de tu existencia y tú dices que Dios no existe, que no es real, que nunca fue, y llegas al final de tu vida y Dios sí está allí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué perdiste? Entonces te darás cuenta que perdiste todo. Eso hace la diferencia. Así es que es importante marcar ese punto. Aquí vamos con la voluntad y el deseo y el corazón, que es lo que Dios ve por sobre todas las cosas.